Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Oscar Pilgrim y esto es Global Podcast. En anteriores capítulos nosotros hemos hablado de temas muy interesantes con respecto a la ciberseguridad y la ciberresiliencia. En uno de los capítulos hablamos de cómo se están comportando hoy en día los cibercriminales, cuál es el modus operandi de estos criminales que están operando cada vez con más estrategia y cada vez son más los cibercriminales que están hoy en día. Las consecuencias que han ocurrido a través de estos incidentes estos últimos años. También hemos hablado qué es mejor para nuestros clientes de empresa, si es un parchado o tener una estrategia de resiliencia. Hemos tenido panelistas muy destacados en estos últimos podcasts. Y bueno, para continuar estos destacados invitados, les presento a Patricio Serpa. Es auditor internacional de normas TIC y hoy vamos a hablar del día después. ¿Qué pasa después de un incidente en una empresa? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la cruda realidad de los planes de contingencia no probados? Un escenario de un incidente, ¿qué sucede en el día después? El impacto empresarial, las responsabilidades, la caída, volver a la operatividad. ¿Qué pasa en estos casos? Y para eso vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, Patricio. ¿Qué cuesta más, el ataque o detener la operación? Bueno, antes que todo, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, de cara a quiero hacer una pequeña introducción respecto a este tema. Comentar un poco lo que tú decías, ¿no es cierto? Que se ha hablado mucho sobre el tema de ciberseguridad en los capítulos anteriores. Y aquí quizá partir con una idea de fuerza, ¿no es cierto? Que la ciberseguridad no es un problema tecnológico, es un problema de continuidad de negocio, financiero y reputacional al final, derivándolo hacia la pregunta. Hoy día, en este mundo que vivimos, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que el mundo de infraestructura, ¿no es cierto? Donde está inmerso este mundo de la ciberseguridad, todas las empresas operan sobre plataformas tecnológicas, en su gran mayoría. O sea, yo no conozco hoy día ninguna empresa que no tenga tecnología soportando su base de negocio. Entonces, hoy día, cuando esta plataforma, ¿no es cierto?, se cae a través por algún evento, se produce un incidente importante donde la problemática no es que se caiga al final, es si tengo la capacidad para recuperarme. Entonces, aquí es donde entran estos mundos que estamos conversando, el mundo normativo, el mundo de las tecnologías, ¿no es cierto?, el mundo de los sistemas, el mundo de las personas preparadas. Entonces, hoy día esto no es magia. Hoy día, no porque una empresa tenga más tecnología, ¿no es cierto?, va a tener mayor capacidad de recuperación o mayor capacidad de resiliencia. Son equipos que se preparan y ante esta irrupción, sin duda, hay un montón de costos invisibles que son de muy, muy alto impacto para las empresas que tienen que enfrentar. Entonces, en estos costos invisibles, ¿no es cierto?, que estamos hablando, están, ¿no es cierto?, costo de pérdidas productivas, ¿no es cierto?, dependiendo, ¿no es cierto?, el tipo de organización que sea. Tenemos pérdida de clientes. Normalmente lo que se pierde, ¿no es cierto?, cuando hay incidentes de este tipo, se pierde algo que es la confianza. Entonces, se logra perder la confianza en forma muy rápida. O sea, los clientes son muy poco fieles en ese sentido. Si yo me veo afectado y la empresa tiene una disrupción, o yo soy un proveedor que doy un servicio y tengo una incidencia producto de mi gestión, el cliente no va a trepidar en cambiarme o le va a costar mucho volver a confiar en mí. ¿Okay? Entonces tengo una pérdida importante en términos de todo lo que es la parte de cliente.
hay un daño que muchas veces es irreversible, que es el daño reputacional también. Es un activo que se pierde, ¿no es cierto?, en donde las empresas pierden uno de sus principales activos. O sea, cómo yo me vuelvo a parar a mirar a mis clientes después de una caída disruptiva que ha tenido un impacto mediático, ¿no es cierto?, un impacto... tengo otro tipo de pérdida, que son multas y sanciones. Hoy día, ¿no es cierto?, cuando las empresas establecen cualquier vínculo comercial con un tercero, hay contratos que vienen bastante exigencias. Entonces tengo contratos que me exigen ciertos SLA, ¿no? Ciertos tiempos de operación, de alta disponibilidad, de un montón de características. Por ende, cuando yo tengo una disrupción, normalmente dejo de incumplir los acuerdos que se establecen por contrato. Entonces lo más seguro es que pueden venir alguna multa, alguna sanción, alguna demanda, alguna cosa de esa naturaleza. O un término de contrato. Término de contrato, ¿no es cierto? Demanda, accionista afectado, ¿no es cierto? Socio afectado, cliente afectado. En muchos los elementos que se afectan cuando una empresa tiene incidentes de esta naturaleza. Así que, disculpa lo amplio de la respuesta, pero era importante visibilizar que los impactos son bastante más de lo que uno tiende a pensar. No, aparte, tal cual como indicaste, las horas que los trabajadores quedan sin producir, en la cadena de suministro también, que es lo que también comenzaste, de que es la confianza con el distribuidor, la confianza también con el cliente final, que tú también le prestas servicio, es una doble confianza. Es una cadena de confianza en realidad la que tú estás quebrantando. Sí, mira, esto tiene que ver con algo central, ¿eh? Hoy día en este mundo, en el mundo de la interconexión, ¿no es cierto?, de los servicios que dan la empresa a nivel tecnológico, la conexión que existe normalmente entre un prestador de servicio con un cliente son a través de equipamiento o cuentas, ¿no es cierto?, de servicios hacia terceros. O sea, yo tengo una cuenta que me permite entrar a la infraestructura de un tercero y dar un servicio particular. Un SOC, configuraciones, mantenciones, ¿te das cuenta? Entonces, esta brecha, esta comunicación digital, ¿no es cierto?, a través de cuentas con ciertos privilegios, el proveedor se convierte en un flanco, ¿no es cierto?, de un potencial riesgo hacia a un cliente. Y nos damos cuenta que ahí aparece un concepto que muchos de los ataques que afectan a grandes instituciones vienen por la cadena de suministro. O sea, atacan a un proveedor y del proveedor ingresan hacia el cliente final. Entonces, hoy día frente a este escenario, lo que la empresa hace es tratar de protegerse de que toda mi cadena de suministro a lo menos tenga, ¿no es cierto?, esquemas de protección, esquemas de resiliencia. Entonces eso hace que hoy día las empresas que tengan estas características son de bastante mayor valor para ciertos mercados. No, correcto. Y bueno, y volviendo a la pregunta de qué cuesta más, o el ataque o detener la operación, tal cual como lo indicas, no es más allá de qué cuesta más. Es el nivel de impacto cuando ya llega un incidente a través de cadena de suministro, confianza, lo que acabamos de hablar. O sea, más allá que el mensaje final de la primera pregunta es todo el impacto que ocurre al no estar preparado, a no tener una estrategia, al no tener las personas también concientizadas también con la ciberresiliencia, tener la resiliencia de continuar la operación ante estos incidentes. Y bueno, siguiendo con qué pasa con el día después, en los servidores y también en tiempos de pérdida de data, que estábamos hablando anteriormente. Dame un segundo. Si mañana desaparecieran todos los servidores de una empresa, ¿cierto? Vamos a poner un escenario. Ok. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo puede estar detenido? ¿Cuánta información puedo perder? O sea, ¿cuánta información una empresa está dispuesta a perder? Ok. Mira, todas las empresas tienen la misma disyuntiva. Es una pregunta que todos se deberían hacer y la única forma de responderlo
es sistematizando, ¿no es cierto?, los procesos. Yo no puedo tener esa respuesta si no he hecho algunos análisis que vienen de la mirada de la continuidad del negocio, de la norma que de alguna manera gestiona la continuidad del negocio. Si yo soy una empresa, o la empresa tiene un objetivo de negocio, ¿no es cierto?, que es a lo mejor ser rentable, mantenerse en el tiempo, ¿no es cierto?, generar ciertos dividendos, dar trabajo, tiene muchos objetivos de negocio. Pero la alta dirección tiene que gestionarla. Y gestionar de la perspectiva del negocio es una, perfecto. La segunda es gestionar de la mirada de la continuidad y la seguridad. Y ahí aparecen los sistemas de gestión. ISO 22301 en términos de continuidad de negocio, ISO 27001 en términos de seguridad de la información. Por ende, cuando uno se para frente a una empresa, uno puede decir, a ver, ¿cuáles son mis procesos críticos? ¿Cómo lo identifico cuál es mi proceso crítico? Después, mi proceso crítico, ¿cuánto tiempo puede pasar si ese proceso se cae que me genera un impacto real hacia la compañía? Un impacto, ¿no es cierto?, que ya me empieza a generar multas, demandas, ¿no es cierto?, daños de imagen, porque ahí viene un impacto. Y después tú decís, ¿y cuál es el tiempo máximo que yo puedo estar caído con una disrupción? Y viene la tercera pregunta, es decir, ¿cuánto es la información que estoy dispuesto a perder? ¿Ya? Esas preguntas se responden desde la mirada del análisis, ¿no es cierto?, de un BIA, que es un Business Impact Analysis, ¿no es cierto?, que impacto de negocio, en donde yo determino son dos variables, que son tres variables en realidad, que es la MTPD, el RTO y el RPO. Cuando yo determino el RTO, determino cuál es el tiempo máximo de disrupción que puedo tener. ¿Listo? Entonces tú decís, este proceso se puede caer por 2 horas. Este otro proceso por 3. Este proceso no se puede caer o a la media hora ya tengo incidencia. Pensemos en un proceso de un banco. Un banco que atiende las cuentas corrientes de los usuarios. O sea, si yo entro al banco y esto se cae, a los 5 minutos ya tengo ¿no es cierto?, todo ahí, ¿qué pasó? Se cayó el banco, se sabe en todas partes. Entonces ya tiene impacto de algún tipo, impacto reputacional, ¿no es cierto? Impacto, obviamente, un impacto financiero, porque la gente no puede mover sus dinero, ¿no es cierto? Y muchas veces podría tener impacto, a lo mejor, legales también. Y la tercera variable que se suma a esta ecuación es que los procesos, ¿no es cierto?, una de las formas de protegerlo es manteniendo respaldos, ¿no es cierto?, estrategias de respaldo frente a los procesos para mantener la información que da origen al proceso, ya sea en base de datos de clientes, base de datos de transacciones. Entonces, ahí viene la pregunta, que es decir, si por ABC un criterio es hacer un respaldo diario, ¿no es cierto?, frente a un cierto proceso, y sufre una disrupción un día a las 7 de la tarde, y no respaldé de las 11 de la noche al día anterior hasta las 7 de la tarde y perdí los datos, o sea, ¿estoy dispuesto a perder los datos desde las 11 de la noche hasta las 7 de la tarde? Esa pregunta se la tiene que hacer la empresa. Exacto. ¿Te das cuenta? Porque nadie te dice, ¿es lo correcto o no? La empresa se hace la pregunta si es capaz de soportar, que el negocio soporte una pérdida de datos de esa naturaleza. Porque hay que pensar que cuando se produce la disrupción, yo voy a devolver la operación hasta el último respaldo que realicé. Entonces ahí van a haber un gap de datos que se llaman normalmente los datos huérfanos, que yo perdí datos entre el último respaldo y el momento de la disrupción. Entonces, todo esto que estoy explicando se modela a través de una metodología. Entonces, si la empresa no ha determinado sus procesos críticos, no ha determinado el tiempo máximo de disrupción, no ha determinado el punto, ¿no es cierto?, de recuperación de datos, ¿ante qué se prepara? Usted dice, no, es que yo tengo un DRP, tengo un plan de recuperación. ¿Lo has probado? ¿Pero lo ha probado alguna vez? ¿Le funciona? ¿Bajo cuáles son los escenarios que ha probado su DRP? ¿Tengo equipos preparados para una disrupción? Son muchos los elementos que tengo que construir. Entonces aquí hay un elemento central, que muchas empresas invierten en todo lo que es prevención. O sea,
no quiero fallar, ¿no es cierto? No quiero caerme, no quiero que me afecte un incidente. Pero ¿cuántas empresas invierten en recuperación? Cuando todos estos controles fallaron, todas las tecnologías fallaron, falló el recurso humano, falló todo, se materializa el incidente y lastimosamente sufrí la irrupción, perdí datos, me encriptaron a través de un ransomware, una falla técnica de escala mayor. Ahí viene la situación que se plantea. ¿En cuánto tiempo soy capaz de recuperarme si nunca he hecho la prueba? Nunca he hecho una prueba de recuperación de un respaldo que está sujeto a cientos de variables. ¿Te das cuenta? O los equipos estarán preparados, mi equipo estará preparado para responder. ¿Te das cuenta? Entonces, ese tema lo puedo refundir en una frase final, ¿no es cierto? Que el problema al final no es ser atacado, sino que es darse cuenta que cuando tengo un ataque, no tengo la capacidad de poder recuperarme, por los motivos que sean, porque tengo deuda técnica, porque no tengo la metodología apropiada para recuperar datos, porque no tengo capacidad de recuperar infraestructura que perdí. O sea, mi estrategia de seguridad falló. Si la disrupción viene desde el mundo de la infraestructura y la seguridad o ciberseguridad. ¿Te das cuenta? Porque podría venir de otras variables como la cadena de suministro, falla de instalaciones o falla de personal, que son las otras 3 dimensiones que normalmente se analizan en este esquema o en este esquema de continuidad. No, está súper claro. Y más allá también el trasfondo que se está tratando de hablar es que también las metodologías o estos escenarios o la tecnología hay que probarla. Hay que ver escenarios, hay que probar los escenarios, ver cuánto estás dispuesto a resistir o cuánto perder. Tal cual como indicaba, o sea, no sacamos nada con tenerlo todo estructurado y esperar el incidente para probar. Porque al final la mayoría está esperando el incidente ya, pero tan rápido tienes que recuperarte el incidente, hacer estas acciones correctivas ante el incidente, que tampoco a veces nos da. Igual hay veces que están tan concentrados en el negocio que tampoco ven la estrategia de cuánto es lo que tienen que soportar dentro de esta cadena. Sí, ahí mira, haciendo una correlación a la que tú dices, cuando se hace el análisis vía de un proceso, vamos a una empresa productiva, que no sea tan tecnológica, cambiamos un poquito de área. Entonces, yo tengo una máquina altamente sensible que es la que mueve toda la planta. Y me falló esa máquina. Y esa máquina por ahí no tiene servicio técnico, no tiene repuestos a mano. Entonces resulta que falló un repuesto que tengo que mandar a buscarlo no sé a dónde y se demora una semana. Entonces tengo la planta que tenía una semana completa solamente en levantar y después echar a andar. Si uno calcula, ¿no es cierto?, eso, la disrupción, lo que dejé de ganar, lo que dejé de facturar, los costos ocultos que tengo por pago de sueldo, un montón de otras cosas más, pueden producir daños severos en una compañía. Entonces, las empresas cuando se preparan para continuar el negocio, identifican esos elementos y pueden de alguna manera tener alguna logística integrada, ¿no es cierto?, donde están los principales, a lo mejor los principales repuestos de esa máquina, tener un equipo local que sea capaz de hacer mantención ante una falla, ¿no es cierto?, disruptiva, pero que no sea una semana, un par de semanas con la máquina caída, ¿te das cuenta? Porque el impacto económico que genera es muy alto. Entonces, al final, esos son los que generan la gran problemática para la empresa, porque eso no se calcula, no se determina. Entonces, normalmente cuando se determina el impacto, se determina el impacto reputacional, el impacto financiero y el impacto legal muchas veces. ¿Ok? Sí, no, súper claro. Súper claro y aparte, bueno, volviendo también con la tecnología, como todo esperan el incidente para probar esta estrategia, la persona a cargo está de vacaciones. ¿Qué pasa? Sí, pues. ¿Cómo se hacen las pruebas? De hecho, fíjate que cuando se audita, cuando me toca auditar en mi papel de auditor a empresas, ¿no es cierto? Pensemos en las empresas de infraestructura crítica, empresas eléctricas, empresas de agua, ¿no es cierto? De ese tipo. Cuando uno identifica todos los procesos críticos, la norma te pide, por una condición natural, que uno haga una prueba una vez al año, lo menos el proceso. O sea, la empresa se obliga a probar a lo menos una vez al año el proceso dependiendo del escenario que encontraron el potencial impacto.
Entonces, y eso es porque hay una entidad que te viene a verificar que estás cumpliendo con la norma. Pero las empresas que no tienen eso, siempre va a depender de la disponibilidad de operaciones, ¿no? Voy a decir, no puedo bajar la planta, ¿no? O sea, nunca va a tener un espacio para que se pruebe una disrupción. Entonces, la única forma de probarla es ante un hecho real, po. Y ahí es donde las empresas se dan cuenta que no están preparadas ante un hecho real para tener esta capacidad de resiliencia, a lo menos en los tiempos que en algún momento se calcularon. Y tú hablaste de algo bien importante. Antes de llegar a la última pregunta, Patricio, hablaste de la empresa de organismos de importancia vital, las OIV. ¿Tú cómo ves que están esas empresas de organismos de importancia vital hoy en día con respecto a estrategia, con respecto a las pruebas, lo que hemos hablado recientemente? Mira, los organismos controladores, digamos, de estas instituciones, dependiendo, porque son sectoriales, digamos, la que conozco más de cerca es el mundo eléctrico. ¿Ya? Por ejemplo, está el CEN, que es el Coordinador Eléctrico Nacional, que para ciertas industrias de este ámbito, ¿cierto?, le pide que tengan ciertos esquemas de resiliencia. Entonces, a algunos sectores les pide que tienen que tener mecanismos de continuidad de negocio implementados, a otros les pide mecanismos de protección de datos o protección de ciberseguridad implementada. Ahí aparecen las dos normas, que la ISO 27001 y ISO 22301. ¿Ya? Además exige una norma propietaria, que es una norma de ciberseguridad para el mundo eléctrico, que se llama NERC. Entonces, de alguna manera, el Estado está haciendo lo suyo para decirle, súbanse a estos esquemas, pero la realidad es cuando uno va y observa esto, se da cuenta que se encuentra con alguna debilidad en estos mundos. Y una de las debilidades tiene que ver con la gobernanza y resiliencia. O sea, nos damos cuenta que todavía este mundo está muy alineado a la gobernanza del negocio. Entonces, los roles críticos o altamente importantes para los sistemas no están totalmente visibles, no tienen el empoderamiento que le corresponde tener. Por ende, al momento de irrupción, no tienen la fuerza necesaria para poder articular o gestionar todos estos planes. Entonces, ¿quiénes intervienen? Intervienen la gobernanza del negocio, la gerencia, que normalmente no han participado mucho en el esquema de construcción de resiliencia en términos de 22 o en términos de seguridad, que es la 27. Entonces, es un problema de madurez nomás. ¿Te das cuenta? El tiempo va a ir dando, va a ir acercando estos dos mundos para darse cuenta que si bien el negocio tiene una gobernanza, se requiere darle autoridad a la gobernanza de los sistemas de gestión, porque para eso existen. Parece que y están vivos estos sistemas. Y tienen que estar vivos. Y hay que mantenerlos vivos. Porque no saco nada con tener un sistema documental si no lo pruebo, no lo exijo, no lo mido, no me sirve nada. O sea, me puede servir para tener un certificado a lo mejor. Pero en la práctica, lo que se necesita es que ese sistema esté vivo, esté siendo probado y esté siendo medido. Entonces, eso es lo que es la gran gracia, por decirlo de alguna manera, que tienen las normas ISO. Sí. Que la norma ISO, si bien se implementa, pero también tiene una capacidad de que alguien viene a verificarla. Y si por ese motivo la empresa la abandonó, digamos, en el sentido que la desechó, el auditor tiene la capacidad de decir, tengo la posibilidad de retirar este certificado acá porque el sistema falleció por inanición. Nadie lo tomó en cuenta, nadie lo gestionó, nadie lo mantuvo vivo, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Y es súper vital e importante lo que es la normativa ISO. Más allá, tal cual como estábamos hablando anteriormente, la estrategia, aprobarla, ¿cierto? Llevar estas normativas también. Lo vital también que cuando tú implementas una normativa ISO no es netamente que llega a nivel gerencial y ahí quedó, sino que esto también, como está vivo, toda la empresa tiene que entender cómo funciona esta normativa empresarial, pasa a ser parte del core del negocio. Justamente ese es el objetivo central de una norma de este tipo. Una norma ISO es una norma altamente estratégica que se alinea a los objetivos del negocio. Entonces, y ahí hay un tema relevante,
que normalmente cuando se habla de normas de seguridad de la información o normas de este tipo, se tiende a pensar que son normas técnicas. Y esa norma técnica se la pasan a un área. Normalmente quedan como debajo del área de TI. Pero no se entiende que el área de TI, si bien tiene una función súper importante dentro de una organización, que es mantener todo lo que es la infraestructura, ¿no es cierto?, y soportar al negocio, pero la norma de seguridad, ciberseguridad, es una norma transversal al negocio. Entonces, por condición natural no puede estar bajo un área, porque es transversal. Entonces, es un tema netamente de visión, ¿te das cuenta? Entonces, cuando la alta dirección no entiende eso, deja lastimosamente a estos sistemas bajo áreas de gobernanza del negocio y le quitan visibilidad y le quitan la relevancia que tienen. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que al momento que se requiere la norma, ¿no es cierto?, no tiene el despliegue completo para poder apoyar al negocio, que es lo que la norma mira. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo que persiguen las normas? Es proteger al negocio de incidencia proveniente del mundo tecnológico, ¿no es cierto?, y tener la capacidad de resiliencia si estos controles llegasen a fallar. ¿Para qué? Para que el negocio tenga la capacidad de resiliencia y no tenga aspectos que lo puedan fallar, que lo puedan afectar al final. ¿Te das cuenta? Entonces, este círculo virtuoso, si no se entiende, los sistemas nacen subestándares. ¿Te das cuenta? Están bajo una condición que no es la óptima de operación. Listo, mira, nos quedaba un poco más. Está súper interesante nuestra conversación, pero de todas formas estás cordialmente invitado para una próxima temporada y un próximo capítulo nuestro. Así que lo dejamos con esta bonita conversación sobre normativa, si estamos preparados, estrategia, ciberresiliencia, continuidad operativa, que es lo más importante también para todo el negocio. Y nos vemos en un próximo capítulo de Global Podcast. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien.